Y acá tenemos al cronista. Bueno, hoy la comisión arrancó a las 9 de la mañana. El único que pudo cruzar la puerta, no había vallas, el único que pudo cruzar la puerta del rectorado de los que estamos acá fue Gastón. Fue Gastón el único que pudo, pero luego fue echado del recinto de la sala de comisión. El primer tema que se trataba, eso ya sabíamos, era lo del Nacional Buenos Aires. Les digo para que tengamos una idea que el maltrato no es solamente con nosotros. Entró un profesor del Nacional Buenos Aires y la presidenta del centro de estudiantes. Los hicieron pasar, hablaron 5 minutos y le dijeron se pueden retirar. ¿Hablaron dónde? En la comisión. En la comisión de enseñanza. Pero quiere decir, no se pudieron quedar al debate, no se pudieron quedar a ver qué opinaban los diferentes consejeros. Simplemente lograron, miren qué nivel que estamos, lograron que les den la palabra 5 minutos a cada uno y luego se tuvieron que ir. Los informes que tenemos de los consejeros estudiantiles es que se pudrió todo, algo de eso ahora Gastón lo va a contar porque él pudo presenciar. Se empezaron más o menos a bulear, disculpen la expresión, entre todos los consejeros por el lío, y que ahí ya se planteó que lo del CBC hoy no se iba a tratar. Gladys lo llamó a Ferronato para chequear incluso la información, porque si se trata de lo del CBC, el director del CBC tenía que estar. Lo llamó a Ferronato y Ferronato le dijo que está por acá dando vuelta por los bares, que a él tampoco lo han convocado. Y que por lo tanto a las 11 termina la comisión, lo más probable quedan 5 minutos. Todos los estudiantes acá del CESE también quieren comentar la situación de los docentes, así que capaz mejor hablar para Sí, todos. yo para mí sí. ustedes. Bueno, con la clase pública, por eso. Bueno, hablo con este. Sí, con ese se escucha más. A ver. Hola, ¿qué tal? No sabíamos. Casi no, miramos para la Sí, a ver, acá viene la Secretaría General de la FED para contar un poco lo que pasó con su reclamo. Bueno, hay poco para contar, lamentablemente. Primero nos habíamos nucleado ahora los docentes por separado porque pensamos que iban a hacer una clase pública y no queríamos interrumpirlos a ustedes, pero nos han ofrecido y bueno, es un tema que por supuesto tiene que ver con todos los que estamos en la universidad. Hoy a las 9 estaba citada la comisión de enseñanza. La sesión pasada, recuerdo, se había planteado que iban a participar los representantes de los conflictos del CBC, o sea, matemática y semiología. Conflictos para los cuales se habían presentado proyectos en esa misma sesión que pasaron a la comisión de enseñanza. Desde temprano, acá había una delegación de docentes de semio, de docentes de matemática, preparados para ingresar. No había vallas, esto lo comento porque hay que tener en cuenta, más temprano no hay vallas, como para la próxima, y cuando empezaron a ver que ya éramos más de 5 tipo estado de sitio, como si estuviéramos en la dictadura, rápidamente empezaron a armar las vallas y nos corrieron a nosotros al estacionamiento, atrás de las rejas. El único que pudo atravesar la puerta del rectorado, que después les va a comentar qué fue lo que pasó adentro, fue Gastón Freire, un auxiliar de matemática de la sede de Montes de Oca, y la compañera presidenta del Centro de Estudiantes del Buenos Aires, creo que se llama Sol Bull. Entraron, el primer tema ya lo sabíamos, era el Nacional Buenos Aires, y comento esto para que veamos que el maltrato no es solamente con nosotros los de las facultades, sino es con todos. Entró un profesor del Nacional Buenos Aires y la presidenta del centro, les dieron 5 minutos a cada uno para hablar, un gran logro, 5 minutos para hablar, y después le dijeron se tienen que retirar porque acá se sesiona a puertas cerradas. O sea, vieron algo de lo que se armaba, pero no pudieron ver la posición de cada consejero, que por eso cierran las puertas, la votación respecto a la reincorporación de estudiantes del Nacional Buenos Aires. Todo eso es secreto del Estado del Rectorado, del Consejo Superior tan democrático que tenemos. A partir de eso, la comisión termina a las 11, son 2 horas de reunión de comisión por cada una.
Hemos chequeado con el director del CBC, Jorge Ferronato, a ver si él estaba dentro, qué pasaba. A él tampoco lo hicieron entrar, está dando vueltas por la zona, porque todos tenemos el informe también a partir de los consejeros estudiantiles. Hay uno que todavía está adentro, Adrián está acá, pero todos nos dicen que ya lo del CBC no se va a discutir. O sea, todo lo que se comprometieron con la movilización el miércoles pasado, ahora no se va a discutir. De todas formas, los compañeros de Semio están por la zona esperando hasta las 11, no vaya a ser que por ahí le dan un segundo para explicar algo y lo perdamos. Y bueno, y acá estamos nosotros para discutir por el lado docente. No sé si ustedes saben, los convoco, los invito. Hoy hay una carpa, ahora se debe estar peleando compañeros de AGD con la policía para poder instalarla. Entonces es importante cuanto todos podamos estar ahí, porque también el Ministerio de Educación está complicado para poder manifestar y pedir por nuestro salario y pedir por nuestras condiciones de trabajo. Le doy la palabra a Gastón, que estuvo adentro y por ahí nos puede contar un poquito cómo se pudrió la cosa en la Comisión de Enseñanza, y reitero la invitación a todos para concurrir, cuando termine cada uno la actividad que tiene programada acá, por supuesto, concurrir a la carpa que monta GDUBA para hacer presión el día que se abre una primera reunión sin ninguna propuesta, ni salarial, ni acerca del convenio colectivo de trabajo. Hola. No, cuento un poquito del tema de lo de exactas, también para que todos sepamos qué está pasando. Bueno, a ver, hoy vinimos acá porque hoy debería reunirse la Comisión de Presupuesto del Consejo Superior para tratar este pedido, una partida de emergencia presupuestaria para que Exactas pueda funcionar todo el año, no solamente hasta octubre, como dijo el decano de la facultad. El informe de los consejeros estudiantiles es que está confirmado que hoy ni siquiera quieren reunir la Comisión de Presupuestos. O sea, hoy no están dispuestos ni siquiera a dar el debate de si hace falta o no esta plata. Esto es lo que nos informan. Esto en sí, digamos, mi manera de también de verlo y de entenderlo es que no tiene ningún argumento. Digamos, las autoridades de la UBA no tienen ningún argumento ni siquiera para discutir, ni siquiera a puertas cerradas, atrás de una valla con policía, por qué no hay presupuesto para el funcionamiento de Exactas. Y la asociación ni siquiera quieren discutirlo. A partir de esto, entonces, me parece que es importante ver que, digamos, que no somos pocos hoy acá, que han podido acercarse estudiantes de la facultad, también docentes. Me gustaría en especial saludar la presencia de algunos docentes de la facultad que se han sumado al reclamo, que han levantado sus clases y ofrecido darlas también hoy acá en la puerta del rectorado, y que la suma y la unidad que esto nos permite como claustros también de la Facultad de Exactas es la piedra angular que nos tiene que permitir seguir organizándonos y seguir hacia adelante luchando para conseguir el presupuesto necesario para que la facultad funcione. Eso creo que es fundamental y también un saldo importante el día de hoy. Los estudiantes y docentes de Exactas tenemos que, bueno, hoy un poco también discutir cómo seguimos. Yo tengo algunas propuestas en concreto, pero creo que antes de avanzar en particular con eso, sería bueno también que terminen de contar los docentes del CBC la situación que están viviendo, también que desde la FUBA se pueda hablar y contarnos también por qué están acá en función de nuestros reclamos, y bueno, discutir en particular nosotros después qué medidas tomamos en particular para seguir con nuestro reclamo, porque yo creo que primero que nada no tenemos que bajar los brazos. No podemos bajar los brazos a la primera de cambio porque no tenemos una respuesta. Lo que estamos viendo efectivamente es que esos argumentos no tienen. Y nuestro desafío es poder llegar a discutir con el conjunto de la facultad, con el conjunto de la universidad y con el conjunto de la sociedad toda, por qué quieren desfinanciar la Facultad de Exactas. ¿Por qué no quieren que Exactas pase en octubre? ¿Por qué? Y eso también tiene que ver con el modelo de la Universidad de Barbieri, con esta extorsión de que saquemos plata de otro lado, de que vayamos a buscar recursos propios, de que privaticemos espacios, de que pasemos con Dios a posgrados. Y si no queremos hacer eso, tenemos que poder seguir adelante, seguir luchando por el presupuesto de la facultad. Así que invito a Gastón, que está por acá, a contar qué más ocurrió en la comisión, y también a la presidencia de la FUBA a hablar por el micrófono. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, les voy a contar un poquito cómo más o menos se sucedieron los acontecimientos de esta mañana. Bueno, yo llegué tempranito, aproximadamente a las 8:30, y me encontré con Adrián a las 9, y lo primero que nos dimos cuenta es que en la listita que tiene seguridad, en un anotador, había algunos nombres que estaban y otros nombres que no. Mi nombre estaba, así que pregunté si se me iba a permitir ingresar y me dijeron que sí, que podía ingresar. Obviamente el ingreso fue hasta la misma sala donde se llevó adelante la semana pasada la reunión del Consejo Superior. Yo en lo personal sabía que la cuestión de los profesores del CBC del Departamento de Matemática seguramente la iban a devenir abstracta, porque se había resuelto la semana anterior, pero hay cuestiones que no han devenido abstractas para nada. O sea, el terrible problema que hay con los talleres de semiología no es una cuestión abstracta, no es una cuestión resuelta. El problema que hay de los hacinamientos de los cursos no es una cuestión abstracta, no es una cuestión resuelta. El freno sistemático de las designaciones de docentes que van a desembocar en un vaciamiento del Departamento de Matemáticas tampoco es una cuestión abstracta. Sin embargo, aparentemente cuando nosotros llegamos, lo primero que ocurrió es un revuelo, porque cuando se dieron cuenta que estaba ingresando gente que ellos no conocían, inmediatamente propusieron la votación para decidir si nos iban a permitir permanecer ahí o no. Nos hicieron salir afuera, y después de un rato salió una persona a informarnos que solamente 2 personas iban a poder entrar, que son las personas que decide Ileana, uno de los profesores del Nacional Buenos Aires y la presidenta del Centro de Estudiantes, Sol Witt. Volvimos, tuvimos que salir. De todas maneras, yo creo que en una situación como la que se está viviendo, donde las sesiones se realizan a puertas cerradas y claramente con un espíritu antidemocrático, yo quisiera enfatizar, y no sé si, creo que es muy importante enfatizarlo, cuando uno decide no tratar un problema porque una de las cuestiones que se estaban planteando devinieron abstractas, hay evidentemente un argumento falaz en el medio. Yo creo que tenemos que luchar más que nunca por evitar que estas cosas ocurran. No es posible que porque se logró un objetivo, entonces se invalide la necesidad de plantear el resto. Y máximo cuando hay objetivos que son claramente importantísimos de tratar, y en mi opinión, a mí me parece que hay que construir un proyecto y presentarlo en el Consejo Superior urgente en la próxima sesión. Eso es lo que les quería contar, porque más no sé, no me dejaron participar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Adrián, presidente de la FUBA. Sí, ¿qué tal, compañeros y compañeras? No quiero ser muy largo, simplemente comentar que la lucha y la organización que están teniendo los estudiantes de Exactas no se da de una manera aislada y que se da en el buen camino. Nosotros tuvimos un año en la Universidad de Buenos Aires que empezó con una provocación muy clara de rectorado, que no sé si algunos de ustedes están al tanto, que fue despidiendo al secretario general de un gremio docente, del gremio docente de la Facultad de Económicas. Así, en febrero mismo empezamos el año los estudiantes de la UBA. Así lo empezó Barbieri, queriendo echar directamente a un secretario general. Por suerte, y con la organización de la AGE, con la organización de los estudiantes, pudimos revertir ese despido. Lo siguiente fue la campaña que logramos tirar al vicerrector de la universidad, que Darío Richarte, que era el agente de la CID, el número 2 durante el gobierno de la Rúa, que estaba sentado ahí como segunda autoridad máxima de esta universidad, este año lo hicimos renunciar con la lucha, con la organización, con una campaña política muy larga que empezamos el año pasado, que contó de todo, con clases públicas, con organismos de derechos humanos que se sumaron, con actos, que seguramente ustedes están al tanto de lo que fue esa campaña. Y apenas arrancaron las clases del CBC, nos encontramos con otro avance más y con otra lucha más para dar. Porque esto es lo que pasa desde que asumió Barbieri. La situación de la UBA viene mal hace un montón, pero lo que pasó desde que asumió Barbieri directamente es una avanzada completa sobre todos los sectores que son críticos a la actual gestión. Y lo que se vivió en el CBC fue terrible, en el sentido de que descabezaron a un departamento entero, que es el departamento de matemática, y eliminaron
los talleres del CBC de semiología, que eran una parte ejemplo del ciclo básico, que era una herramienta son una herramienta muy importante para el ciclo básico y para los estudiantes de varias carreras. En ese sentido, hubo clases públicas en más de 5 CBCs, hubo organización de docentes y estudiantes, y finalmente se pudo dar vuelta ese recorte que querían hacer en matemática. Y todavía seguimos luchando por lo que está pasando en semiología. Pero dentro de todo ese marco, esta universidad votó un presupuesto en la cual el aumento es nada más del 12%, que no entra con ningún índice de inflación que se pueda conocer. Y en la Facultad de Exactas eso se ve más claro que nunca, y por eso también ustedes están organizados. Hay un rectorado que dice que vino a ser una universidad del siglo XXI. Hay un rectorado que dice que va a profundizar la relación entre la ciencia y la técnica, que va a que ingeniería ahora es una carrera muy importante, que las ciencias exactas y naturales son muy importantes, pero lo único que le dice a esas facultades es que busquen financiamiento propio. Y nosotros no queremos el financiamiento de las empresas privadas, nosotros queremos el financiamiento único estatal. Esa es nuestra lucha de fondo, porque no estamos de acuerdo con el modelo que encabeza Barbieri y que propone eso, que llegar a la universidad del siglo XXI es llenarla de privados, es llenarla de empresarios, es poner gente de la CIDE, es arrebatar el ciclo básico de docentes de una manera totalmente arbitraria. Nosotros queremos discutir estas cuestiones, queremos discutir cómo va a ser el CBC para que los estudiantes no tengan un grado de deserción como tienen. Queremos discutir qué política de ciencia y técnica nos tenemos que dar para que las facultades exactas y naturales tengan mayor relación con las problemáticas de nuestro pueblo. Pero lo que no queremos es que nos pasen por arriba, lo que no queremos es la arbitrariedad de los que quieren mercantilizar nuestra educación, y por eso estamos organizados. Así que simplemente dejarle eso desde la Federación Universitaria de Buenos Aires, mostrar que lo estamos acompañando en esta y en todas las luchas que den tanto los estudiantes exactas como los docentes de la GD y todas las luchas que están en curso. Gracias. Bueno. Le damos la palabra a Gladys de AGL CBC. Buenas. Bueno, soy la secretaria general de AGL CBC. Remarcar básicamente otras cuestiones. Primero, cómo con la organización y la lucha de todos los docentes se van logrando, ¿sí?, un montón de cuestiones, lo cual marca que cuando los docentes se organizan, o sea, el paro desde el 1 de abril, que tenían que haber empezado las clases, fue efectivo también en la otra semana, y ahora también recordar que estamos en otra semana de paro, ¿sí? Por todo lo del CBC, pero además por todo lo del CBC, por la homologación del convenio colectivo de trabajo y por las paritarias y el aumento salarial. De allí que recién y me han invitado después para ir a la carpa. Pero también quería particularmente invitarlos desde AGL CBC. Mañana organizamos una charla en la sede Ramos a las 4 de la tarde. La charla es básicamente sobre condiciones laborales en el ciclo básico común. El ciclo básico común es la unidad académica, aunque acá en rectorado no nos han dado, digamos, la categoría de unidad académica más grande de la UBA, ¿sí?, más grande de la UBA, la más precarizada de la Universidad de Buenos Aires, y a su vez también la que es relegada constantemente en lo que nosotros llamamos la democratización. Nosotros no discutimos absolutamente nada en ningún lado, ¿sí? Somos docentes que algunos trabajan en el ciclo básico desde que el ciclo básico existe, es decir, allá, sí, por 1986, 1985 que se creó el ciclo básico común. Esos docentes siguen siendo interinos, ¿sí? Y uno de los grandes, digamos, luchas que tenemos que llevar adelante es básicamente porque se nos reconozcan esos derechos y se nos regularice. Es decir, como en cualquier fábrica se denomina pasar a planta permanente. Ya después de 30 años hemos demostrado, ¿sí?, que servimos, si no nos hubiesen echado, ¿no? Ustedes, como estudiantes, todos pasaron por el CBC y algo hacemos, vamos a decirlo de esa manera. Entonces las jornadas de mañana son sobre la precariedad laboral, específicamente el eje van a ser los dos conflictos centrales,
¿sí? Semiología y matemática, que son los que abrieron el conflicto en este cuatrimestre. Matemática podemos decir que por ahora, ¿sí? Por ahora está resuelto. Semiología aún no está resuelto y vamos a tener que venir a muchos rectorados y muchas veces a la Semiología, patear muchas calles para poder resolverlo. Pero no solamente son estas cositas puntuales, las condiciones de hacinamiento en las aulas, las condiciones en las sedes, que verdaderamente no pasan ninguna inspección, ni siquiera del inspector que mira para otro lado. En esas son las condiciones en las que nosotros trabajamos. Y en donde todos los años ese interinato permanente es la espada de Damocles que nosotros tenemos en la cabeza, que no sabemos, como les pasaron a los compañeros de matemática, si nos renuevan o no nos renuevan las designaciones. Por eso mismo, en el marco del paro nacional que estamos llevando adelante, junto con otras 27 universidades nacionales, hacemos mañana a las 16 horas en la sede de Ramos Mejía la jornada debate sobre precarización laboral. Y obviamente vuelvo a reiterar la invitación de Iliana cuando se terminen las actividades aquí en Rectorado, pasar por la carpa, ¿sí? Allá en Pisurno. Muchas gracias. Terminó la comisión de enseñanza. ¿Sí? A ver, otro conferencia aquí, quiero hablar a Gabriel Lescas, le pido si quiere pasar y hacerlo corto, así podemos seguir también discutiendo cómo seguimos. Bueno, ¿cómo le va? Buenos días. Mi nombre es Gabriel Lescas, soy consejero estudiantil por la mayoría del Partido Obrero de la FUBA y quería comentar brevemente lo que sucedió, ¿sí? Que en líneas generales el planteo de la gestión fue el siguiente: no se va a discutir la problemática del CBC porque para las autoridades de la UBA está prácticamente solucionado todo el problema del CBC. Entonces, todos los proyectos presentados en la última sesión le delegan la potestad al Catino Siglia para elaborar una propuesta común. Es decir, quiero avisarle a los docentes del CBC que en manos de Catino Siglia es prácticamente mono con navaja, ¿sí? Es la referente política dentro de la gestión del cierre y el vaciamiento del CBC. Es el estandarte que tienen las autoridades para llevar adelante lo que dijeron que iban a hacer el año pasado, la sangría, que toma distintas formas: la baja de designaciones, la baja de los talleres de semiología, hasta incluso toma la forma del hacinamiento, ¿sí? Porque estudiantes que van y se encuentran con 50 pibes en un aula, tienen que cruzar en el pasillo, muy posiblemente digan: no puedo, ojalá 160, dice: yo no se lo puedo cruzar, y dejan y le dicen, y se van a otro formato del sistema de educación superior, ¿sí? Entonces tenemos esta situación. Ahora, lo más grave es que la situación de hoy demuestra que la lucha política de los docentes del CBC evidentemente ha generado una crisis. Evidentemente los ha obligado a retroceder en su planteo general. Y ha puesto en jaque incluso, y esto es interesante, el mismo funcionamiento de una camarilla que tiene mayoría absoluta. Yo después, y me comprometo cuando me llegue, le voy a hacer llegar a todos los docentes las actas taquigráficas de la última sesión de consejo, ¿sí? Los que estuvieron presentes habrán sido testigos, donde el rector de la Universidad de Buenos Aires dijo: el miércoles que viene convocamos a todo el mundo a la comisión de enseñanza a discutir el problema del CBC, porque para la Universidad de Buenos Aires, en particular para este rector, el CBC es lo más grande que hay. En la orden del día no había ningún proyecto del CBC. Está en el video, Gabriel. Está en el video. Cuando los consejeros estudiantiles planteamos que debe incluirse, nos dijeron: no, la Secretaría Académica va a resolver después, quédense tranquilos. Ahora, esta situación, para una camarilla que gobierna con total impunidad, que puede evidentemente hacer lo que se le dé la gana, el hecho de ni siquiera poder discutir el proyecto en una comisión con mayoría absoluta, demuestra que están en una crisis. Demuestra que han tenido que retroceder.
porque no pueden utilizar el insumo fundamental del gobierno antidemocrático universitario, que es imponer resolución sobre resolución, sin importarle los procesos de lucha, sin importarle los docentes, sin importar nada. No han podido utilizar todavía esa herramienta fundamental. Y digo todavía porque evidentemente dependerá de la lucha de los docentes, de la lucha de los estudiantes, poder continuar con ese proceso todo lo que se pueda. Hay que intensificar. Hay que intensificar el proceso político. La lucha que se ha dado hasta el día de hoy en el CBC ha generado evidentemente una crisis en una camarilla que, lejos de ser homogénea, tiene fisuras sobre la base ya no de acuerdos internos, sino sobre la base de la irrupción de un movimiento político que le impone una agenda propia en defensa de sus intereses, que son los intereses de las grandes mayorías. Y cuando las grandes mayorías irrumpen en la escena política, a una camarilla minoritaria que no representa nada y que se dedica a discutir las cosas en la total y absoluta clandestinidad, se siente acorralada, se siente presionada, se siente en una posición de crisis. Por lo tanto, la conclusión, por lo menos que yo tomo de la Comisión de Enseñanza, es que evidentemente la lucha política de los docentes ha dado frutos, y la lucha política de los docentes ha puesto, en conjunto con la lucha de los estudiantes, sobre la mesa una problemática nodal, que es que ha podido enfrentar las políticas de ajuste que tiene la gestión de Barbieri, que lejos de ser la gestión que ellos pretenden decir que son, la gestión que lleva a la Universidad de Buenos Aires al siglo XXI, tiene las mismas prácticas que históricamente han defendido las camarillas universitarias, que es el desarrollo de la CONIAU, el desarrollo de la privatización, el desarrollo del ajuste, y en esta política están todos de acuerdo. Kirchneristas, radicales, macristas, fineristas. Ese conciábulo político en el rectorado actúa de manera homogénea, y quienes logran quebrar esa homogeneidad son las grandes mayorías, irrumpiendo con clases públicas, en las calles, con cortes, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lógicamente saludo la iniciativa. El miércoles que viene volveremos a dar el debate, ahora en 2 instancias, denunciando que no se discutió y planteando que se tiene que discutir, y en particular defendiendo, ¿sí?, lo conquistado y planteando la necesidad de que se tienen que resolver los problemas que hoy siguen vigentes, que ya no solo corresponden evidentemente a las problemáticas propias del CBC, que este paro también ha demostrado que las problemáticas vigentes también tienen que ver con las cuestiones generales que reclaman los docentes en todo el país, con su salario, con la apertura de las paritarias y con definitivamente lograr poner en pie un movimiento político que logra enfrentar a las camarillas de la UBA y de todas las universidades a lo largo y ancho de la Argentina. Muchísimas gracias por el tiempo, perdón por la extensión, ¿sí?, pero me parecía importante poder transmitir estas conclusiones. ¡Bravo, Gabriel! Bueno, gracias a Gabriel también. A ver, compañeros, compañeras, sobre todo para los de exactas. Ya, digo, después de estos relatos de lo que ha pasado, es evidente que Rectorado de Barbieri se intentan por lo menos reírsenos en la cara, y ni siquiera la cara le da para abrir los debates, ni siquiera en instancias como las del Consejo Superior, donde ellos mismos son la mayoría. Esto creo que es importante saberlo, digamos, no es que se abre en la comisión rápidamente la cosa avanza, ni siquiera quieren discutir. Y me parece que nuestro desafío como estudiantes y también para los docentes de la Facultad de Exactas es, bueno, poder ver cómo seguimos adelante. Yo estoy convencido de que, bueno, recién desde la semana pasada empezamos a discutir el tema y ya rápidamente hay cientos de posts en internet con el cartelito de plenados exactas. Ya hoy pudimos acercarnos a decenas de estudiantes y también a algunos docentes al Consejo Superior, por más que está muy lejos de la facultad, por más que es algo que hace mucho que no se hacía. Hoy acá somos bastantes, por más que muchos tienen que trabajar, que tienen que cursar, y creo que tenemos que seguir adelante con el desafío de ser cada vez más. Entonces lo primero que deberíamos discutir un poco es eso. Para mí sería importante convocar una nueva asamblea del Centro de Estudiantes, no sé si la próxima semana, que está muy marcada por las elecciones de la ciudad y por eso a veces se dificulta un poco algunas cosas, pero tal vez sea la siguiente, para discutir cómo seguimos. Sería importante llevar adelante otra propuesta que se discutió en la asamblea pasada, de convocar una conferencia de prensa unitaria en la facultad, con el gremio docente, las autoridades de la facultad, para, como decía también antes, llevar este debate a la UBA y a la sociedad toda.
Y con esto último quiero hacer una propuesta concreta para hacer ahora, porque digo, ya han venido algunas radios, algunos medios de comunicación, se han contactado con nosotros y les hemos podido contar y difundir qué está pasando, pero todavía nos falta llegar a muchos medios más, y creo que llegar a los medios de comunicación es una herramienta importante para esto, para instalar en la sociedad la discusión y poder contarle al resto de las ciudades del país, bueno, qué está haciendo Barbieri, qué está pasando en la UBA y qué está pasando con la Facultad de Exactas. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Creo que, considerando los movimientos por redes sociales y todas estas cosas de la actualidad, sería interesante poder hacer una intervención, hacer como una actuación y filmar un video. ¿Qué propongo en concreto? ¿Qué propongo en concreto? Una posibilidad, por ejemplo, si les parece, si les parece algo que sí, algo interesante, sería, trajimos algunos guardapolvos del centro de estudiantes, un poco para que por lo menos algunos podamos vestirnos de científicos para como nos ven desde afuera, y podemos salir ahí que están los autos a cortar algún semáforo, por ejemplo en Córdoba cuando corta el semáforo, y pararnos ahí igual que hacen los que hacen malabares, por ejemplo, y bueno, salir ahí con otros carteles y a decir, miren, por micrófono, con sonido, con un megáfono, la Facultad de Exactas no tiene presupuesto, les pedimos por favor una colaboración para que la facultad pueda funcionar, para que en octubre no tengamos que cerrar, para poder seguir formando científicos que hace falta para el país, por favor denos una mano. Y después, bueno, acercarnos a los automovilistas también y, bueno, contarles qué está pasando, filmarlo, subirlo a internet y mandarlo también a los medios para que lo puedan levantar. Creo que sería algo que estaría bueno hacerlo para llamar un poco la atención, para romper un poco con el status quo, digamos, de lo que está pasando a nivel social. Y bueno, aparte de eso, poder también difundirlo, seguir organizándolos. También sería bueno sacarnos una foto todos los que estamos acá con la bandera que hicimos, que dice Defendamos Exactas, ya en algunos cursos, también en IMC con Alberto Tuabli, podemos también sacar una foto. Creo que agregaría también, creo que le da más legitimidad a nuestros reclamos por mostrar esto y, por supuesto, seguir adelante organizándonos, hablando cada uno de los que vino acá también con sus compañeros de cursada para difundir el tema. Creo que eso también es importante, convocando a la próxima asamblea, porque no van a poder seguir riéndose en nuestra cara, no van a poder seguir haciendo esto cuando podamos avanzar nosotros en que el resto de nuestros compañeros entiendan lo que pasa, en que la sociedad se entere lo que pasa y sea indefendible, como es hasta ahora, este recorte de presupuesto de nuestra facultad. Así que, si les parece, invito a que pasen al micrófono a dar también su opinión, otros estudiantes o docentes que quieran hacerlo, y si les parece bien, hacemos también esta actuación, esta intervención acá en la esquina o en Córdoba. Eso nada más, muchas gracias.